El presente trabajo final integrador de la asignatura Base de Datos tiene como objetivo consolidar los conocimientos adquiridos durante el cursado mediante la aplicación práctica de conceptos fundamentales de diseño, implementación y gestión de bases de datos relacionales. Para el desarrollo de este trabajo, se ha seleccionado como dominio de aplicación un sistema de gestión de libros y fichas bibliográficas. Este dominio resulta especialmente apropiado para demostrar las relaciones entre entidades, la implementación de restricciones de integridad y la gestión de información estructurada, permitiendo simular un escenario realista de catalogación y consulta de material bibliográfico. El sistema modelado contempla dos entidades principales, libro y ficha bibliográfica, las cuales mantienen una relación que refleja la necesidad de organizar y documentar información bibliográfica de manera sistemática. Esta selección permite trabajar con atributos diversos, implementar restricciones significativas y desarrollar consultas de valor práctico para un sistema de gestión bibliotecario o académico. Hola, mi nombre es Nahuel Romero y voy a presentar la introducción del trabajo, así como el desarrollo de la etapa 1 y la etapa 3. Comenzamos con el diagrama entidad-relación. Tenemos dos entidades principales. La entidad libro, que contiene los datos esenciales de cada obra, título, autor, editorial y año de edición. La entidad ficha bibliográfica, con los datos de catalogación ISBN, clasificación de Way para la organización temática, ubicación física en las estanterías e idioma. Estas entidades se conectan mediante una relación 1 a 1 obligatoria. El campo ficha bibliográfica ID es la clave foránea con restricción única, garantizando que cada libro tenga exactamente una ficha y que cada ficha pertenezca a un único libro. Esto replica el proceso real de catalogación bibliotecaria. Pasamos al modelo relacional en MySQL. Creamos primero la tabla ficha bibliográfica porque el libro depende de ella. Esta tabla tiene primary key en ID con autoincremento. El ISBN es único para evitar duplicados y aplicamos check constraint que validan el formato ISBN, la clasificación de Way como mínimo 3 caracteres y el idioma en una lista de 12 valores permitidos. Esto asegura datos consistentes desde la estructura. La tabla libro contiene los datos de cada obra. Los campos título y autor son non-null y tienen check para evitar cadenas vacías. La clave es ficha bibliográfica ID. Es foreign key hacia ficha bibliográfica. Es unique, garantizando la relación 1 a 1 y tiene one delete cascade para mantener consistencia. Además, validamos el año de edición entre 1450 y 2026, cubriendo desde la invención de la imprenta hasta hoy. Como un extra, vamos a hacer una pequeña inserción con año de edición 3000 para validar que este check esté funcionando. Como podemos ver, el check funciona correctamente, evitando que se ingresen años fuera del rango. Hola, mi nombre es Abel Tomás Romero. En esta parte del video voy a presentar la etapa 2 del trabajo y también voy a compartir las conclusiones finales del proyecto. Bueno, la etapa 2 tiene como objetivo poblar el sistema con 500.000 registros de libros y fichas bibliográficas, garantizando la integridad referencial y cumpliendo las restricciones definidas en la etapa 1, aplicando técnicas de optimización para lograrlo de forma mucho más eficiente. Primero limpiamos las tablas de la base de datos y deshabilitamos AutoCommit para controlar manualmente las transacciones, también los unit checks y claves foráneas. Así mejoramos la performance, ya que MySQL valida los datos recién al realizar el commit final, en lugar de hacerlo por cada inserción individual. Acá creamos el procedimiento poblar libros, que recibe la cantidad de registros a generar. Primero eliminamos el procedimiento si ya existe y cambiamos el delimitador para definir su código. Luego declaramos las variables necesarias, como el contador i para el bucle, y variables de texto que almacenan las semillas predefinidas de idiomas, autores, títulos y editoriales. Para esos valores se definen sus listas con valores realistas y acá guardamos las cantidades de cada lista para la selección aleatoria. Dentro del bucle while, que se repite según la cantidad indicada, se insertan dos registros por iteración.
Primero, una ficha bibliográfica con un ISBN secuencial, una clasificación Dewey que usa módulo 1000 para distribuir categorías en ese rango de valores, una estantería simulada con 200 ubicaciones físicas y un idioma aleatorio seleccionado con la función ELT. Luego se inserta el libro vinculado a esa ficha usando el mismo ID. El título se genera combinando un fragmento aleatorio con un número de 4 dígitos y tanto el autor como el editorial se eligen al azar. El año de edición se calcula entre 1950 y 2025 y la clave foránea apunta al ID de la ficha recién creada. Una vez finalizada la iteración, restauramos el delimitador. Después ejecutamos el procedimiento y se generarán los 500.000 registros para la base de datos. Una vez terminado, reactivamos todos los checks y claves foráneas y ejecutamos el commit. Y como vemos acá, mostramos las primeras 5 filas de todo lo que se generó. Verificamos que la carga fue exitosa con 5 tipos de consultas. Primero comprobamos que la relación 1 a 1 se cumple con la cantidad de libros y fichas, como vemos acá. También con esta consulta vemos que no hay claves huérfanas. Tampoco hay libros con años de edición que están fuera del rango permitido. Los idiomas son todos válidos. Y por último, vemos que no existen ISBNs duplicados. En esta etapa 3 del trabajo, implementamos consultas avanzadas y analizamos su rendimiento con y sin índices. La primera consulta que voy a mostrar es la consulta 2, catálogo por autor. En esta consulta buscamos todos los libros escritos por Borges, uniendo la tabla libro y ficha bibliográfica. Al principio, sin índice, el motor tenía que recorrer toda la tabla libro, lo que aumentaba el tiempo de ejecución. Luego, creamos el índice IDX autor sobre la columna autor. Con ese índice, el buscador accedió directamente a los registros del autor Borges, reduciendo significativamente los tiempos. Esto demuestra cómo un índice mejora la búsqueda por igualdad. Vamos a hacer una ejecución de prueba para corroborar que funcione correctamente la consulta, dándonos el autor, el título, editorial, año de edición. La segunda es la consulta 1, rango de años más idioma. En este caso filtramos los libros en español publicados entre el año 2000 y 2026. Sin índice, la base analizaba todas las filas para verificar el rango. Al crear el índice IDX año rango sobre año de edición, el motor optimizó la búsqueda usando el rango de valores y los tiempos también mejoraron. A modo de ejemplo, vamos a ejecutar la consulta para demostrar que funciona, trayendo todos los libros que tengan idioma español y estén entre los años 2000 y 2026. En conclusión, estas pruebas muestran la diferencia entre consultas sin índice, que recorren toda la tabla, y consultas con índice, que acceden de forma directa, aumentando la eficiencia general del sistema. Hola, mi nombre es Gastón Zárate y voy a hablar de la seguridad e integridad de la base de datos que corresponde a la etapa 4 de nuestro proyecto. Bueno, lo primero que hicimos fue crear un usuario con 0 permisos. El único permiso que le voy a otorgar es de select. De esta forma solo va a poder acceder a información a través de vistas y de esa forma ocultaríamos la información sensible y simplificaríamos las consultas. De esta forma puedo ver los permisos que tiene otorgado, pero para poder acceder al usuario creado lo haríamos desde el command. De esta forma, si creo el usuario, podría ver los permisos que tiene y en el caso de querer revocarlos, los podríamos revocar. En esta etapa aplicamos medidas de seguridad en el acceso a los datos y garantizamos la integridad de la base. Creamos un usuario con privilegios mínimos y vistas para ocultar información sensible. Además, utilizamos mecanismos de protección contra inyección SQL. En segunda instancia, creamos dos vistas. La primera para un público externo o lectores y la segunda para bibliotecarios o personal interno. La primera, la idea es ocultar información sensible como ID o PKs y que solamente muestre los libros que el lector busca.
y la segunda está como más pensada para auditoría o mantenimiento de la misma biblioteca. Creamos las dos vistas, les otorgamos los permisos a los usuarios y a través, a través del command podemos ver las vistas creadas. La primera sin mostrar información sensible y la segunda, la idea es que sí contenga eh, los libros eliminados y las clasificaciones. La parte 3 del proyecto consistía en pruebas de integridad. Eh, Hicimos tres. La primera intenta ingresar un libro con un año de edición imposible, violando el check. La segunda intenta vincular un libro con un ID de una ficha que no existe, violando la FK. Y la tercera intenta registrar dos fichas con el mismo ISBN, violando la restricción de dato único. Lo hice desde acá, desde el command, donde se ven los errores en cada uno de los intentos. Por último, para evitar los intentos maliciosos y que en una consulta devuelva todos los registros, utilizamos este parámetro que busca a un autor llamado exactamente así y al no encontrarlo neutraliza el ataque. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Ezequiel Toledo, de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN. En este caso voy a explicar la etapa 5 del trabajo práctico integrador de base de datos, que es concurrencia y transacciones. Más específicamente, vamos a hacer una demostración de lo que es un deadlock en una base de datos. Para dar un poco de marco, el deadlock es una situación en la que dos o más transacciones en una base de datos se quedan esperando indefinidamente una o a la otra. Una de las transacciones bloquea un recurso que la otra necesita para completarse. El motor de la base de datos normalmente bloquea una de estas dos transacciones para permitir que la otra continúe. En este caso hicimos un script en Java para simular una de estas situaciones. Hubo que investigar bastante sobre multithreading para lograr correr dos hilos a la vez en dos sesiones separadas de conexión a base de datos para poder simular la situación. Tenemos el resultado del método que ejecuta el deadlock, lo casteamos a un tipo de SQL exception, así podemos de ahí, de ese objeto, sacar el estado de la base de datos y ver qué tipo de error se generó. Para eso usamos algunos conceptos de multiprocesamiento como Atomic Reference y Countdown Latch y Cyclic Barrier, que lo que permiten es esperar a que ciertas condiciones se disparen para continuar con la ejecución cuando hay uno o más hilos. Como vemos acá en el método, ejecutamos la transacción, esperamos a que las dos estén ya con su fila bloqueada para luego correr en la tercera operación, que sería la que va a disparar el deadlock. Si vamos a la ejecución de este método, que va a estar completo en el trabajo práctico, nos va a mostrar luego en el output de salida todo el proceso, que es decir, T1 representa el primer thread, T2 representa el segundo. Vamos viendo cómo bloquea cada uno una fila que la otra va a después requerir. Y usando estos conceptos que hablamos del multiprocesamiento, va a esperar que las dos estén en condiciones de ejecutarse al mismo tiempo. Acá vemos que efectivamente se genera un deadlock que reintenta dos veces, o sea, tenemos un intento 0 y reintento 1 y 2, terminando últimamente por tirar la excepción. Y bueno, para terminar, como conclusiones finales, este trabajo integrador nos permitió aplicar de forma progresiva todos los contenidos de la materia, desde el diseño lógico hasta la gestión avanzada de la base de datos,
Reforzamos también conceptos esenciales como integridad referencial, optimización de consultas, manejo de transacciones y buenas prácticas de seguridad. Y todo en conjunto, la experiencia nos dio una visión completa del ciclo de vida de una base de datos real, desde su diseño hasta su mantenimiento. Eso sería todo, muchas gracias por ver el video.